que maneje el 2 de octubre desde el cine. Los hilos de una historia que no se olvida. El cine, como catalizador social y ojo crítico de la realidad, ha desafiado el silencio y la censura del gobierno mexicano sobre la matanza del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Más de 10 documentales y películas de ficción realizadas durante las últimas 2 décadas dan cuenta del interés de los cineastas por seguir profundizando en este momento histórico y conocer, principalmente, cómo lo vivieron los jóvenes de entonces. Rojo Amanecer, de Jorge Fons, marcó un parteaguas en 1990. Después de librar la censura gubernamental, colocó por primera vez el tema del 2 de octubre en las pantallas nacionales. Desde entonces, el movimiento del 68 aparece con frecuencia en las salas de cine, para mostrarnos que el recuerdo de la represión está más vivo que nunca. Mañana se cumplen 45 años de la matanza de estudiantes en Tlatelolco y el cine sin duda ha sido uno de los grandes narradores de esta historia. Hoy nos acompaña Carlos Volado. Él dirigió el documental 1968 y la ficción Tlatelolco, verano del 68. Son 2 películas que en los últimos años se han acercado desde una perspectiva contemporánea a lo sucedido el 2 de octubre. También está en la mesa y nos acompaña Alfredo Gurrola. Él es director de cine, ha sido hombre de cine desde 1969, ha dirigido más de 60 películas y series de televisión y sin duda una película, su última película, que se llama Borrar de la Memoria, ha sido un reflejo, es una ficción, un reflejo ambientado en la represión que vivieron los jóvenes y estudiantes en 1968. Comenzamos sin más preámbulo y agradecemos su presencia. Muchas gracias. Efectivamente, mañana cumplimos 45 años de la masacre en Tlatelolco. Y quería empezar, si me permiten, directamente con esa visión retrospectiva. ¿Qué nos ha traído su cine? ¿Cuál ha sido su cine? ¿Qué importancia han sido las películas para hoy? Volvernos a traer esa historia de hace 45 años. Bueno, básicamente porque hay independientemente de que tiene ya tantos años, hay siempre la inquietud entre los jóvenes actuales de qué fue el 68, porque hay muchos mitos al respecto de eso, muchas historias y muchos misterios. Y siempre ese tipo de cosas atraen a los jóvenes. Sin embargo, sucede que pues les toca mucho tiempo atrás, es decir, yo cuando a la edad de ellos la revolución estaba tan cerca como el 68, como de ellos el 68. Entonces, era como muy lejano y muy oscuro, pero siempre hay esa inquietud y siempre ha sido, no un tema tabú en cine porque se ha tocado muy poco en la ficción, pero sí en la cuestión documental, sí los mismos documentales se han mantenido desde la película de Leobardo López, El Grito, 2 de octubre de Oscar Menéndez. Generalmente ha sido lo que ha hecho Carlos Mendoza en Operación Galeana, Las claves de la masacre, toda esa documentación no llega a completar porque no tiene una estructura, un espinazo que le dé una verdadera maquillaje o expresión física a lo que pasó en el 68. ¿Y qué nos falta, Carlos, entonces por saber del 68 desde el cine? No, yo creo que está muy bien lo que dice Alfredo en general. Creo que ciertamente siempre que había un desconocimiento de los jóvenes, siempre se quedaban que fue una masacre, y quizá lo que tuvo más impacto fue la película de Jorge Fons de Rojo Amanecer, pero también es ciertamente solo habla de la masacre, ¿no? Del día de la masacre particularmente, y de alguna manera el documental más popular, más famoso, más conocido, que se distribuyó en los puestos de periódicos, lo cual le da una visibilidad mayor que cualquier otro de los documentos, que es el de Carlos Mendoza, que ha hecho varios documentales al respecto, Las claves de la masacre, pero de una vez más es la masacre, solamente. Entonces el problema que sucedía con los jóvenes, y en las encuestas lo decían fue una matanza, fue una masacre, y de repente no se sabía un poco qué es lo que había sucedido. Y un poco lo que tiene la película de Alfredo y lo que tiene la mía, va más atrás, a tratar de explicar el movimiento, porque de esto es un movimiento estudiantil, básicamente, no es nada más la masacre ya, sino es un movimiento estudiantil que tiene ese desenlace trágico, y vienen las Olimpiadas, en fin, todo lo que estaba sucediendo ese año, que es un año
parteaguas muy particular en términos de lo que sucedía en todo el mundo, y pues México fue Y básicamente en México la importante. ruptura del PRI, ¿no? Que se coinciden los historiadores que el 68 es un parteaguas donde empieza la caída del PRI. Pero no fue tampoco menor la matanza, No, por supuesto que no. ¿no? Que marcó y que traumó a una generación, y que me parece que el sentido de violencia en aquella época fue tan brutal como la que ahora quizás estemos viendo en el cine contemporáneo, ¿no? Me gustaría ver si podemos llegar. ¿Cuál es su estética de violencia entonces en torno del 68? ¿Cómo lo manejaste tú? Pues mira, había cosas, yo lo que hice fue utilizar mucho el material de archivo de la película de la escuela donde somos exalumnos, que es el CUEC, que filmaron durante el 68, tomaron las cámaras y que dirigió Leobardo, finalmente fue el director el que firmó la película y que hicieron muchos estudiantes. Entonces yo usé ese material y filmé mi propio material. Es como más seca, no quise hacer masacres de mucha gente, que también era difícil de filmar, y fueron como más selectiva. Hay un tipo que es un judicial que tiene O sea, su ¿sí te hermano. interesó en cierta forma La violencia contextualizar? seca, sí, y fría, y de repente de uno a uno, de repente ese tipo de O cosas. sea, Secuestros, más ¿no? directa que ahora, que puede ser mucho más social, globalizada, sino iba más enfocada en contra de los jóvenes. Pues sí, traté de hacer que los jóvenes tuvieran, que los reconocieras, que hubiera empatía. Es que no es lo mismo que tú golpees a unas personas, una multitud sin saber quiénes son, y de repente que le peguen a un personaje que tú lo conoces, lo quieres o sabes algo de él. De repente ver eso, ese tipo de violencia a tus personajes, que es lo que necesitas crear en el cine. Si no, pues es un documental, o finalmente la gente no se mete, porque a la gente le interesan las personas. Entonces la película siempre tienes que, a partir de los personajes, para dar el contexto de lo que sucedió en el 68. Entonces la violencia se manejó a través de estos personajes que creamos para que la gente los conociera, y empieza con el movimiento estudiantil, unos chicos que de repente, alguien que ellos no conocen en una oficina del gobierno, cambia su destino. ¿Por qué? Porque decide que unos tipos vayan a golpear, en una lucha por la carrera presidencial en esos momentos, decide que vayan a golpear a unos estudiantes que tenían una bronca entre ellos en la vocacional 5. Y en ese momento cambia el destino de un montón de personas, entre ellos de mis personajes. Una está en una fiesta de cumpleaños y el otro está dibujando ahí con sus amigos, y no sabe que en ese momento acaban de cambiar su vida. Y que por eso estos personajes se van a encontrar y por eso mismo se van a separar. Y todos estos jóvenes, que los que murieron y los que no, pero a todos les cambió la vida, ¿no? Allá afuera hay una revolución y tú aquí cogiendo con el enemigo. No encuentro a Félix. Es tu culpa. Tú pusiste a ese muchacho. ¿Dónde está? ¡Si tú lo mataste, Paco! Seguro Jenny me quiere volver a ver. Tengo que verlo. Se trata de mi lugar en la historia. Y Alfredo, ¿cómo reflejas a los jóvenes? Bien, yo muy parecido a lo que menciona, yo también tengo ciertos personajes representativos, no de clase social, sino de la juventud en general, en un estándar de aquella época, pero básicamente para reflejar cómo era la juventud, que era muy diferente, porque no existía en la mente de esos jóvenes la violencia en sí, ni la represión, no existía como tal, que se origina en el 68, en todo el movimiento del 68, y en todo el país se refleja esa violencia que ya podemos ver hasta dónde está llegando. Antes el policía era el de la esquina, el cuate, etcétera, el ratero, el recuesto, el agente de tránsito, el día 22 de diciembre le regalaban licuadoras, era como que era un pueblote México. Y había colores en las mentes de los jóvenes, vivían como jóvenes realmente. De hecho, nunca pensó esa juventud que iba a llegar a lo que se ha llegado, y lo que mencionaban antes de esa división del PRI se da con el pleito entre un presidente y un secretario de Gobernación, que se involucran en el movimiento. Es una de las bases del movimiento, que hay ese distanciamiento y empiezan a golpearse entre ellos. Y en eso aparecen granaderos, aparecen grupos especiales, los halcones después en el 71, van apareciendo una serie de entidades represoras que le quitan a la juventud
la alegría, el color de la vida que tenía antes. Y hay un muy marcada diferencia entre la juventud de antes del 68 y después del 68. Ahora, yo no estoy muy de acuerdo con Alfredo nada más en el asunto de, sí tiene razón en la parte de que era un pueblote y que había más, quizás eran más inocentes, pero la represión, yo creo que, y es algo de lo que yo he manejado como un argumento, o sea, sí había habido una represión, o los compraban o los mataban, ¿no? El asunto de Rubén Jaramillo, ¿no?, que lo abraza López Mateos, el secretario de Gobernación Díaz Ordaz, sale abrazándolo y 2 semanas después lo asesinan, a su mujer embarazada, a él y a sus 2 hijos, y los avientan ahí junto a Xochicalco. Ese asesinato es muy artero, nadie va a la cárcel. Ya existía una Dirección Federal de Seguridad que reprimía, que la primera vez que reprime es cuando se levantan el último intento de golpe de Estado, ¿no?, en México, que fue en los años 50. Mataron el 29 a Serrano, lo de Huitzilá, que es un asesinato artero, que también nadie va a la cárcel, ¿no? Entonces, y en el 58, y es precisamente por lo cual se levantan los estudiantes, es porque meten a la cárcel a Vallejo y a Campa, ¿no? Y lo que pedían los estudiantes, de las 6 propuestas que pedían el pliego petitorio, que son los 6 puntos que piden los estudiantes, uno de ellos precisamente es libertad a los presos políticos. O sea, había una connotación política y sí había habido una represión. Y el otro asunto que también tiene mucho que ver, que para mí es el gran error del movimiento estudiantil del 68, es que el 65 viene el movimiento de médicos, y si tú analizas como que fue una represión brutal, le quitaron la licencia a muchos doctores, y cuando entran los estudiantes del 68 a la cárcel, hay médicos encerrados por protestar, por pedir un mejor salario. El ejército controla, se mete a los hospitales, corren a los médicos, les quitan la licencia de por vida, y es un movimiento muy fuerte. Y ahí es donde tú ves la verdad del 68. Dices, como actuó Díaz Ordaz en el gobierno de López Mateos de acercarse, mandó unos negociadores, y van de los negociadores, y exactamente al día siguiente los descabeza, que fue lo que hizo con el 2 de octubre, que los tenía negociando a 2 representantes del gobierno el 1 de octubre, estaban negociando. Y en la mañana hablaron con ellos. Los y el 2 de octubre ferrocarrileros y los maestros antes. Es decir, López Mateos, incluso que Peña Nieto, que es un gran aficionado admirador. a López Mateos y admirador, pues nos estás trasladando del 68 a 2013, que es donde queríamos también aterrizar. Es decir, hoy que están dadas las condiciones, digamos, son similares esta persecución, esa represión. Los jóvenes son los mismos hoy que antes, el sentido de la violencia, en fin, no sé qué reflexión podríamos llegar hoy ya con Peña Nieto. Pues creo que los jóvenes, creo que es muy distinto, creo que finalmente es cierto, no sé, a reserva de lo que opina Alfredo, que ha habido, no es el mismo país, no es el mismo país tan autoritario y tan de un sol, tan monolítico, tan presidencial. O sea, hay palabras que ya no existen, ya no se usan tanto como que se usaban en esa época, que eran el dedazo, los tapados, ¿no? Todo ese tipo de frases que ahora ya no se usan tanto, es un poco más, entre comillas, democrático, y hay más partidos, ¿no? Recordemos que en esa época no existía oposición. El Congreso, en el 69, el informe de Díaz Ordaz del 69, que dice que asume toda la responsabilidad histórica, social, jurídica y todo, la gente lo aplaude a rabiar. Íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. Yo ahora lo que quería preguntarles, ¿qué historia nos ha contado el PRI? Y relacionado con esto, ¿no hace falta un juicio más severo para juzgar a los responsables desde el cine? ¿No hace falta una película que, como decía Fernando, vea estas intrigas y enjuicie más a estos responsables? Sí, hace falta y es posible. Ya el aspecto censura, como se entendía en aquellas épocas, no es el mismo de ahora. Antes, para hacer una película se necesitaba mandar a Gobernación el guión, a cinematografía, para que fuera aprobado su filmación, y en ella anotaban cualquier sugerencia, así lo decían, sugerencia de tal escena, pero había tabús, que no se podía filmar la bandera, no se podía filmar al ejército. ¿Al presidente? No se podía. Era un guión que se mandara así, no iba a pasar, no iba a ser aprobado, y además se necesitaba que, como ahora que se puede ir a filmar por la libre, digamos, sin necesidad de eso, había inspectores de Gobernación que iban, se presentaban en el rodaje, y en el momento que estuvieran filmando una escena no conveniente, se paraban enfrente de la cámara y la tapaban. Punto. Ahora es mucho más abierto, pero existe otro tipo de censura, que es la exhibición, el financiamiento, donde si se planteara una película de ese
de ese corte, metiéndose con las gentes que se debe uno meter, con conocimiento de causa, sin riesgo de equivocarse, se toparía con el financiamiento y con la exhibición después. O sea, con la exhibición en sí, aunque existen canales mucho más abiertos, pero no es lo que se quiere llegar a las masas y a las salas cinematográficas donde se exponen las ideas. Pero es muy difícil y sí es necesario. Como mencionaba Carlos hace rato, Jorge Fons hizo un intento de eso, hizo dentro de un núcleo, una familia, casi representó todo el problema del país, un papá autoritario, una mamá condescendiente, un hijo rebelde, otro no, un niño no sé qué. Entonces, Carlos, ¿qué tipo de cine se puede hacer con el regreso del PRI? De acuerdo a lo que dice Alfredo. Pues no sé, todavía estamos viendo, ¿no? Yo creo que hay unas posibilidades, creo que será cuestión de ver qué tanto se controla la cultura. A mí sí me da un cierto recelo, ¿no? Estoy como observador. Yo filmé la de Coloso, inmediatamente me fui a filmar una película a Bolivia y a Chile, que era también una película política que me ofrecieron, que es sobre la guerra sucia, la Operación Cóndor, etcétera. Tengo otros proyectos, pero sí creo que de alguna manera no es muy transparente. Es una tendencia del PRI que la transparencia no es algo que se les da, ¿no? Entonces es preocupante. Entonces, ¿en qué sentido se van a manejar las leyes, los incentivos fiscales para el cine? Que de alguna manera eso también es algo que ya viene de antes. Los incentivos fiscales para el cine, que son geniales, también de alguna manera conducen un tipo de cine más comercial, menos underground, menos independiente, porque la gente que te da el dinero son las grandes empresas. Entonces hay una serie de, no les gustaría ver su nombre ligado a masacres o asesinatos. O a una denuncia clara sobre un presidente. Exacto, entonces no te van a dar, no vas a tener ese dinero de la famosa 226, que es la única manera de hacer cine, porque es un dinero a fondo perdido. Yo digo que nosotros somos como campesinos franceses, los cineastas últimamente, sembramos papa que a nadie le interesa, pero los subvenciona. Entonces yo digo a los camarógrafos, oye, tú no te hagas, a ti también el Estado nos mantiene, nos subvenciona, porque las películas se hacen con el incentivo fiscal, pero tiene un problema, un cuello de botella para exhibirse y distribuirse, y ahí es donde también se controla y se censura de alguna manera. Ciertamente, como decía Alfredo, había una censura muy clara, o sea, las reglas estaban clarísimas, y no había, ahora es más sutil, más secreta de alguna manera. O sea, hubo películas que se hicieron en esos años, como La Rosa Blanca, El Brazo Fuerte, La Sombra del Caudillo, que se censuraron, que lograron pasar por azares del destino, por alguna confusión. No, pero La Sombra del Caudillo sí estuvo desde el 62 hasta el 90 y tantos censurada. Sin nada, no se podía ver. Y es lo que se tocaban hilos del obregonismo, o sea, del 60 al 28, que era el obregonismo, todavía había llagas que se tocaban, como ahorita pueden seguirse tocando. Luis Echeverría está aún vivo, hay mucha gente que estuvo involucrada de esa forma en el 68 y hay ciertos intereses que todavía estarían muy interesados en ocultar todo. Es como muy paradójico, porque lo del 68 es algo, hubo unos asesinatos. Si no sabemos la cantidad y el número exacto es por culpa del gobierno, porque lo censuró hoy, porque no dejó que hubiera prensa ni información. Entonces, dicen, no fueron tantos? Bueno, ¿por qué no lo sabemos? Porque ustedes lo escondieron, por algo lo habrán escondido, porque fue muy atroz o fueron bastantes. Entonces hay una situación paradójica porque asesinan a estas personas. O sea, hay un asesinato artero de hombres, mujeres y niños, ¿no? Luego van a la cárcel más de 1,500 personas, que no salen hasta 3 años después y les dan una patada en el culo y les dicen, bueno, ya sálganse, y no los acusan de nada, una cuestión administrativa. Entonces, ¿quién paga por eso? O sea, ¿dónde está la justicia, la ética? ¿Qué sucedió? Por lo menos ya son 45 años van a ser, habría que ver, bueno, y entonces, ¿quién es el culpable? ¿Qué sucedió? ¿Quién fue el que dio la orden? Eso no lo sabemos. Entonces, esa parte de oscura, como dije antes, de falta de transparencia que manejó el partido en esa época es lo preocupante hacia el futuro. Que yo lo que digo es, regresó al poder, quizá es otro México, definitivamente, pero hay muchas cosas que no se han limpiado, la casa no se ha limpiado, los closets siguen teniendo y no muertos. es un tema acabado, que es lo importante, sí, ¿no? No se ha cerrado. Ahora, sí hay un interés Claro. por conocer, para los mexicanos nos gusta la historia, hay un interés no solamente por el gusto de saber qué pasó, sino
necesitamos saber qué pasó en el 68 para reconstruirnos. ¿Por qué debemos fijarnos todavía en el 68? Yo creo que es importante conocer tu historia para no repetirles algo que yo mencionaba mucho, ¿no? Las cosas que está bien, la historia contemporánea, el cine, por eso se puede hacer una película más del 68, por eso hizo él hay 3 ficciones, 5 documentales, porque como cuántas hay de Vietnam, digo yo, ¿no? En el cine norteamericano. Sí ha sido de Lincoln hay hasta 3, hasta hay una que es vampiro, ¿no? La gente va de nuevo y abreva en sus fuentes, ¿no? En su historia y la cuenta, y eso es lo que sucede en Hollywood. Y aquí no lo hemos hecho. Para no repetirnos, pero también nos libera, el cine ayuda a liberarnos de... Pues informa y forma opinión. Y de algún lado crea inquietud. Muchas veces una película política de ese tipo crea la inquietud de la gente, de algunos, no de todos, de ir a saber un poco más, y buscar en otras fuentes. Eso, con lo que habla las películas de Vietnam, la hizo Stone, la hizo Kubrick, la hizo Disney, y no se competían, se complementaban, porque eran puntos de vista estéticos, políticos y personales del actor, del director. Ya sucedió en el 68, eso, o sea, todas las películas en 68, documentales, ficciones, ¿se han complementado? Sí, yo creo que sí. Yo creo que, y además creo que es muy importante que sí que tomemos nuestra historia. Básicamente, como ya lo dijimos, había censura. Entonces hay muchos episodios, hay una gran cantidad de episodios de la historia. Y yo creo que hay varias películas que están planeando y mucha gente tiene esa intención ahorita. Sí, y hay otras películas que no son exactamente del 68, pero son consecuencias como El bulto de Gabriel Retes, que es una película que es un fragmento de Los halcones, sus consecuencias, pero tiene una visión social y política del momento, ¿no? O sea, hay otras películas. Hoy vemos ya jóvenes activos en la calle movilizándose a través de las reformas o el tema educativo, todo eso. Me gustaría ver, son los mismos jóvenes de hace 45 años, estamos más politizados. ¿Qué paralelos encontrarían? ¿De qué nos ha servido pues el 68 a estos jóvenes que hoy están tomando las calles? Bueno, yo pienso que son unos jóvenes muy diferentes, en principio porque están faccionados ahora. Ya no es un grupo homogéneo, sino son varios grupos y que responden a diferentes intereses partidarios, sociales, no sé, ecológicos, y están enfrentados entre ellos. No hay un común, no hay esa unión que se vio en el 68, que fue realmente de maravilla, inexplicable e irrepetible. Creo que ahorita ya todo está muy fraccionado. Cada quien está jalando para su molino con intereses a veces no muy polarizados. Y Alfredo, ¿manejarías tú esa realidad ahora así como la cuentas? Es decir, ¿cómo tratarías a los jóvenes de hoy en una película? El problema de la juventud no es un problema, son 20, 25 problemas muy diferentes entre ellos. La diferencia entre vivir en la zona urbana, vivir en los suburbios o las ciudades perdidas y en provincia, son totalmente juventudes muy diferentes. Carlos, ¿no tratarías igual a la juventud del 68 que la de ahora? No sé, yo creo que es cierto, como dice Alfredo, hay una fragmentación, pero también del conocimiento y de toda la información, o sea, hasta los canales de televisión, todo es mucho mayor, ¿no? Todo es más horizontal, menos vertical, menos profundo. Entonces, eso sucede en las tribus urbanas, en fin, todo ese tipo de cosas que es muy difícil ahora el mundo es mucho más abierto para los jóvenes, o sea, cuando íbamos al cine, Alfredo y yo también, o sea, ibas al cineclub y había 2 o 3 opciones de películas y pues no había muchos porque no había videos, y ahorita descargas, o sea, ¿cuántas quieres ver? 600, puedes escoger lo que quieres. Entonces el mundo es mucho más abierto. Aquí pasan la película el día 17 a las 4 de la tarde, en Bella Época. Y ahí vas. Entonces el mundo ha cambiado tanto que los jóvenes también, por eso hay esta como dispersión aparente. Aunque yo sí siento que hay un sentido de justicia, hay un sentido mucho más ecológico, hay un sentido de, oigan, ¿qué les pasó? ¿Qué país nos entregaron? Lleno de muertos y sangre y con miles de problemas. O sea, los jóvenes sí es de, o sea, ¿qué pasó con mi papá y mi abuelo? O sea, mira lo que nos están entregando, es la herencia. Y ahí es donde yo siento mucha responsabilidad con ellos y sí estoy muy de acuerdo con el movimiento de Yo Soy 132, que fue una muy buena intención, que aglutinó a mucha gente, salió de un pequeño grupo, 132 alumnos, y luego creció, que estuvo muy bien. Y algunas otras protestas, creo que es un México polarizado, creo que vienen protestas en todo el mundo, porque la manera en que está funcionando en términos ecológicos y administrativos y económicos,
no funciona. Lo que es muy claro es que la gente se ha hecho más rica, los ricos mucho más ricos, impresionantemente, obsceno de alguna manera, y mucha gente cada vez más pobre, y cada vez hay más problemas climáticos, donde las soluciones ya no van a alcanzar porque no alcanza el dinero. Y ahí es donde creo que va a haber un movimiento generalizado que va a aglutinar a muchos jóvenes por salvarse, o el trabajo, ¿no? También, por ejemplo, en España, la falta de trabajo. Ahí es donde va a aglutinar, porque va a haber temas y necesidades comunes. Entonces, en esta dispersión, de repente, yo necesito trabajar, y yo también, y seré tal, y no quiero tener un futuro. Eso, Carlos, lo advertirías en el cine. Digo, el cine también es el futuro, es imaginar futuro. En una película del futuro, imaginarías esos jóvenes unidos, como en el 68, por causas ya cada vez más cercanas, comunes. Yo escribí una película de ciencia ficción que ya descubrimos que es carísima filmar, entonces ya estoy reculando, porque ya vimos que sucedía como en 40 años y sí, ponía todo un rollo. Te vas a esperar hasta entonces. Exacto, porque ya vimos que no, que entonces mejor nos esperamos para filmarla. Pero también que Robert Bresson hizo esta película que se llama L'Argent, el dinero, y es una película que habla de los jóvenes también, y es una película muy fuerte, muy intensa, que la hizo un hombre ya muy viejo, ¿no? Poco antes de fallecer. Entonces yo creo que sí se pueden hablar de los jóvenes de esa manera, como si tienes ese espíritu como el que tenía un genio como era Bresson, ¿no? Nos tenemos prácticamente que ir, es otra de las dictaduras del tiempo y en estos espacios nuevos digitales. Quería, si les parece bien, que podamos concluir con dos lecturas, a cada uno se las pediría. Una es la lectura general sobre el 68 y la incidencia, la importancia del cine, de transmitir esas historias a través del cine hoy a estos jóvenes que quizás se puedan unir si logramos unirlos. Creo que el 68 fue un movimiento que cambió al país, que fue algo que terminó desastrosamente, que es lo que dicen muchos de los líderes, cabeza de vaca que acaba de fallecer, que decía fue un martirologio. Todo el mundo se queda del martirologio, que es la matanza del 2 de octubre. Pero dice, todo el movimiento estudiantil fue muy lúdico, hubo mucho sexo, mucha diversión, la gente sentía que tenía el poder, que podía cambiar el país, había una esperanza enorme. Y dice, eso es lo que tuvo ese movimiento. La matanza fue terrible, pero eso que creó ese movimiento, lo que es muy importante es, eran 5 millones de gentes en la Ciudad de México, y el 27 de agosto del 68, la gran marcha en el Zócalo, marcharon 500,000. Quiere decir que el 10% de la ciudad, que no eran todos estudiantes, marcharon y dijeron, queremos un cambio, y no fueron escuchados. El cambio llegó después, pero mucho más traumático, sí un descabezamiento de toda una generación, que fue la del 68, que eran jóvenes brillantes, los líderes estudiantiles. Si uno analiza, había 3 doctores, estaban haciendo doctorados, eran tipo Álvarez Garín, doctor en matemáticas, por favor, era uno de los líderes y era gente brillante que podía haber ayudado mucho al país y hacer un cambio que hubiera sido mucho mejor para todos. Y ahí empieza una violencia, una represión que termina, que sigue con la guerra sucia, que termina con el movimiento de los narcos, que en los 60 es el momento en que empieza el narcotráfico en México, que también han parado en la narcopolítica, como hemos averiguado en estos años. Entonces ahí es donde empieza un México que pues, nos fuimos por el camino equivocado. Entonces hay que enmendar la senda y regresar al México que queremos. Y en eso ayuda el cine. Ayuda el cine. El cine lo que pasa es que de alguna manera tiene un grave problema, no es la televisión, no somos millones. El cine llega, es como una conciencia. El cine yo creo que tiene es una conciencia crítica, es como hacer olitas frente al tsunami de la televisión, pero hay que dejar constancia, hay que abrir espacios, hay que tener una ética, una responsabilidad y hay que contar nuestras historias, la verdadera, la más cercana a la verdad. Yo, sí, la televisión tiene mucho más, pero es muy efímera, independientemente de que exista el videotape y exista la web y todo eso. El cine todavía estamos viendo películas de la revolución. Blanco y negro, de colores, todavía hasta los años 50, 60 se hacían bastantes. Y además, saber que pues, las marchas que se hicieron en el, como decía Carlos, no solo fue la de 500,000, fueron varias marchas, las del silencio, la que encabezó Barrio Sierra por insurgentes, que no terminó el masacre porque ya estaba programada estaban los soldados escondidos en el Parque Hundido para atacarla, pero ahí se dieron vuelta, afortunadamente se regresaron, si no se hubiera adelantado el 2 de octubre, y que, insisto, a partir de ahí estamos donde estamos, con casi 100,000 ejecutados en en un sexenio y pico, y que nace esa represión en el 68, continúa en el 71, y toda la guerra sucia de los años 70 que no paró, la narcopolítica que nos tiene donde estamos. O sea, cualquier película es buena para poder reflejar y denunciar o concientizar. Y tienen que legalizarse las drogas.
O sea, se tiene que hacer. Yo también estoy de acuerdo. Acabemos con ese baño de sangre, Sí. por favor. Y si Una no locura. funciona, se vuelven a penalizar y pero punto, basta ¿no? de Pero sangre, o sea, robar. les quitan, hay que quitarle el negocio, por eso tienen tanto dinero, corrompen a cualquiera, pues son millones de dólares. Tenemos que acabar con este baño de sangre, legalizando las drogas, es una estupidez. Vamos, También todo el mundo- cine está para hablar de eso, ¿no? Es También. decir, en el 68 Claro, había ya como lo censura. exhiben. Claro, había censura, pero bueno, hay que encontrar nuevos medios claro. digitales, plataformas, hay más cosas. Sin duda, podríamos concluir que el cine ha cumplido esta labor, esta conciencia respecto al 68 y los movimientos sociales, pero falta, ¿no? Todavía hay historias por qué contar y por qué seguir haciendo cine social, político y demás. Sí, hay espacio para todo tipo de cine, ¿no? Porque también hay la parte de industria y entretenimiento que tiene su lógica de mercado y funciona así. Creo que hay espacio para todos y hay muchas historias. Creo que nada más que hay que organizar la parte de la exhibición y distribución, que debe ser más equitativa, que funcione mejor para todos y todos nos vamos a beneficiar de la tolerancia, de la expansión, de la distribución, de todo esto que necesitamos para un mejor país, que haya variedad, ¿no? Versatilidad. Y lo importante cultura. que ese 2 de octubre no se olvide. No se olvida, exacto. Les agradecemos muchísimo de verdad su presencia y la charla. Gracias. Muchas gracias a ustedes por Gracias a acompañarnos. ustedes.